Síganos en nuestras redes sociales. En Twitter, @telediario-s. En Facebook, Telediario S. Y en la señal internacional de Ecuador TV para Estados Unidos, a través del paquete latino de DirecTV en el canal 457 y también vía streaming para el mundo por www.ecuadortv.es. Amigos, amigas de todo el país, muy buenos días. Es un gusto acompañarles desde Telediario. Vamos a revisar los hechos que fueron noticia durante este fin de semana y las noticias que están aún en desarrollo. Estos son nuestros titulares. En Ibarra, provincia de Imbabura, una mujer embarazada murió luego de que su pareja le retuviera contra su voluntad por más de una hora. Cientos de personas marcharon en Quito en rechazo a la violencia contra la mujer. En los últimos días se registró 2 agresiones. Los restos de la cadete Sofía Chico, víctima del atentado en la Escuela de Policía General Santander en Bogotá, Colombia, ya se encuentran en nuestro país. El presidente de la República, Lenín Moreno, participará del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza. El viaje también permitirá afianzar relaciones diplomáticas. Y en lo internacional, en México, la explosión de un oleoducto en el estado de Hidalgo dejó 79 muertos. Queremos iniciar nuestro informativo con el siguiente editorial de Medios Públicos. Indignación en el país por el asesinato de una mujer en Ibarra. Entre todas las causas que generan violencia, hay una que indigna más debido a la brutalidad con la que se comete: el femicidio. Según estadísticas mundiales, este delito es el mayor responsable de muertes de mujeres y su erradicación es urgente para prevenir la violencia, que en la mayoría de los casos es el resultado de la ignorancia y del machismo que impera en la sociedad. El país no terminaba de salir de la indignación que causó la cobarde y alevosa violación contra Marta en un bar de Quito el domingo de la semana pasada, cuando se entera de que el sábado por la noche en Ibarra un ciudadano asesinó a su pareja con arma blanca delante de la policía y de personas que incluso transmitieron el episodio en vivo a través de las redes sociales. ¿Qué nos pasa? ¿Por qué nos cuesta reaccionar ante semejante brutalidad? ¿Por qué en vez de ayudar, algunos prefieren el morbo de transmitir la violencia? Existen protocolos policiales en estos casos que no fueron debidamente procesados y por eso la autoridad anunció sanciones y destituciones. El presidente de la República se pronunció sobre el crimen. Todos somos Diana. Ecuador es un país de paz y no permitiré que ningún antisocial nos la arrebate, fue la respuesta de Lenín Moreno frente a este acto de cobardía. También hizo un llamado a la policía para que reaccione con firmeza contra la delincuencia y el crimen. Para quienes no hicieron nada, que evite el asesinato de Diana, se aplicará todo el peso de la ley, dijo el mandatario. La ministra del Interior, María Paula Romo, instó al uso de la fuerza policial cuando se trate de defender una vida, como la de Diana, o evitar un delito. Ecuador necesita de urgencia que las políticas públicas sobre la prevención de la violencia de género sean conocidas por toda la sociedad. Que se conozca que las penas para esos delitos son severas, como por ejemplo los 29 años de prisión que podrían afrontar los violadores de Marta. Esta es la opinión de los medios públicos con respecto a los hechos que han ocurrido en el país durante los últimos días. En la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura, un hombre asesinó a su pareja tras mantenerla retenida por más de una hora. La víctima se encontraba en estado de gestación. El hecho inició cerca de las 21 horas de este sábado 19 de enero, cuando en pleno centro de la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura, un hombre de origen venezolano con cuchillo en mano amenazó a una mujer. La víctima, Diana R., permaneció en manos de su agresor por 90 minutos y cuando este se vio acorralado por la policía, lanzó 3 puñaladas contra el tórax de la mujer. Llega aquí en paro cardiorrespiratorio, sus signos vitales,
Se realizan todas las medidas avanzadas y básicas y avanzadas de reanimación, pero la paciente no sale en paro y se declara su fallecimiento. Lo sucedido conmocionó a la población. La violencia es general y es un problema social, pero no se puede comparar con la violencia hacia la mujer, que es una violencia exclusiva con la condición de ser mujer. Lucy Jiménez, Telediario. Y en el mismo tema, el femicidio de Diana conmocionó al país y generó la reacción de las autoridades. El primer mandatario anunció controles e indicó que no se permitirá la muerte de más mujeres ecuatorianas, mientras la ministra del Interior aclaró en Twitter que la Policía Nacional puede usar la fuerza cuando se trate de evitar un delito o defender una vida. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno rechazó en Twitter la muerte de Diana C. en Ibarra, a manos de su expareja, quien la asesinó frente a efectivos policiales. Ecuador es y será un país de paz. No permitiré que ningún antisocial nos la arrebate. La integridad de nuestras madres, hijas y compañeras es mi prioridad. He dispuesto la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera. Analizamos la posibilidad de crear un permiso especial de ingreso al país. Les hemos abierto las puertas, pero no sacrificaremos la seguridad de nadie. Es deber de la policía actuar duramente contra la delincuencia y el crimen, y tienen mi respaldo. Aplicaremos todo el peso de la ley a quienes no hicieron nada ante la violencia, la injusticia y el ejercicio criminal del poder. La ministra del Interior así reaccionó en Twitter ante los hechos en Ibarra. Lo ocurrido en Ibarra es un horror inaceptable. La muerte de Diana debió ser evitada con el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional. Hemos decidido el cambio de gobernadora y jefe de policía y el envío inmediato de fuerzas especiales. Esto se produce en la ciudad en donde tenemos un policía preso por haber hecho uso de su arma, en mascarilla. Y un día después de que la jueza Martínez liberó a todos los detenidos en un importante operativo en Buenos Aires, parroquia convertida en foco de ilegalidad y violencia. Ya en Imbabura, acompañada del comandante general de la policía y el director nacional de operaciones. Como lo habíamos anunciado, grupos especiales de la policía han llegado ya para apoyar en la zona. Personal de Humo, Goe y GIR permanecerán aquí hasta nueva orden. Lo he dicho al interno de la policía, lo han comunicado los generales y el mando y lo repito, así lo permite la ley. Cuando se trata de defender una vida o evitar un delito, la policía no solo tiene la facultad de usar la fuerza, tiene el deber de hacerlo. Verónica Rivadeneira, Telediario. Y tras este hecho, la ministra del Interior, María Paula Romo, y la cúpula policial se trasladaron a la ciudad de Ibarra para analizar las circunstancias de la muerte de la mujer que perdió la vida en manos de su pareja. Al centro carcelario de la ciudad de La Tacunga será remitido el ciudadano extranjero que asesinó a su conviviente en la ciudad de Ibarra. Así anunciaron representantes de la Fiscalía. En este momento el señor se encuentra preso y con rumbo hacia La Tacunga. Simplemente se están tomando las medidas del caso para su traslado. Se dictaminó 30 días de instrucción fiscal para determinar las condiciones en las que se produjo la muerte de Carolina Ramírez. La Fiscalía seguirá vigilante cada uno de los pasos e investigaciones que en este tipo de delitos se sigan dentro de las denuncias que conocemos. Aclararon que los policías que presenciaron este hecho no están detenidos, sin embargo serán removidos a otros comandos. Los oficiales superiores que participaron en la noche de ayer sí van a ser removidos. Los nombres no los tengo, quienes van a reemplazar, en los próximos días los daremos a conocer. María Paula Romo, ministra del Interior, recordó que la policía está facultada para hacer uso de la fuerza progresiva. Pueden usar la fuerza y hay reglas para el uso de la fuerza. Tienen que conocer los detalles de la ley, porque los comentarios que muchas veces se generan desde el punto de vista de la ciudadanía no reemplazan la ley. Anunció que se dotará de armas no letales a los uniformados para hacerle frente a los delitos en los que esté en juego la vida de los ecuatorianos. La policía entonces tiene diferentes herramientas para intervenir en diferentes situaciones. Y por supuesto siempre estamos dispuestos a examinar si es que nuestros recursos materiales y humanos pueden mejorar. Romo dijo que esta provincia atraviesa por un ámbito de inseguridad, producto de la minería ilegal y la presencia de extranjeros. Lucy Jiménez, Telediario. 6 de la mañana con 9 minutos y en Quito una masiva concurrencia tuvo la convocatoria de organizaciones de mujeres y ciudadanos que se congregaron con carteles en la tribuna de los Chiris en el norte de la capital. Rechazaron la violencia contra las mujeres y reivindicaron el derecho a caminar seguras por las calles.
Con una masiva concentración, mujeres y hombres vestidos de negro rechazaron los actos de violencia sexual cometida en contra de Marta y la muerte de Diana y de todas las mujeres que han sido víctimas de alguna forma de violencia de género. Ha cobrado vidas de mujeres. Actualmente las cifras en nuestro país son alarmantes. Resulta que cada 3 días, es decir, cada 72 horas, se asesina a una mujer. Y piden cambios en la sociedad en su conjunto. Y el que las personas, y especialmente los hombres, no reconozcan o ignoren tal vez que estamos en una sociedad en la que la violencia, pero sobre todo la violencia hacia la mujer es algo institucionalizado, es algo social, entonces no vamos a cambiar. Así que hay que darse cuenta y despertar todos. Mientras las jóvenes y las mujeres reivindicaron su derecho a salir a las calles sin miedo. No hay ninguna obligación a que nosotros tengamos que taparnos y tener que correr peligro cada día en las calles. Quiero llegar tranquila, quiero que mi mamá esté tranquila, quiero que mis amigas lleguen tranquilas a la casa. Manifestaron que se requiere cambiar la forma de relacionarse entre hombres y mujeres. Porque el último caso es un caso que es sintomático y no se puede dejar pasar, ¿no? Porque es esta agresión en grupo, además cargada de una violencia que no se había visto, ¿sí? Con una violencia, diría, obscena, ¿no? Entonces esta violación hay que pararla así. También pidieron a las autoridades que quienes cometen actos violentos contra las mujeres y las niñas sean juzgados para que no exista impunidad. Verónica Rivadeneira, Telediario. Y Guayaquil también se sumará este lunes a la marcha denominada Todos Somos Marta. El objetivo es hacer un llamado a las autoridades y a la sociedad a no tolerar la violencia de género. Para este 21 de enero se anuncian varias marchas en diferentes provincias del país contra la violencia de género, un fenómeno social que para el activista en derechos humanos, Billy Navarrete, tiene incidencia en varios aspectos. No creo que cabe pensar, al menos en esta altura del desarrollo de la humanidad, una justificación para matar o agredir sexualmente a una persona de esa forma como lo estamos viendo. El consejo que le doy es que denuncien, que no se queden con que si el esposo, el primo le dio una cachetada, que vaya al ente indicado y ponga su denuncia. Otro de los agravantes es la reacción en las redes sociales, en especial las que justifican estos actos. No hay cómo justificar que por ser mujer y haber salido con 3 amigos, le pase lo que le pase. No tiene que haber justificación para nada de ese tipo de agresiones para las mujeres. Más si yo estuviera como esa chica, yo no quisiera despertar. También hace un llamado a evitar la excesiva confianza, incluso dentro del círculo familiar. El femicidio, el abuso sexual, tiene un escenario íntimo. Se genera alrededor de personas que están alrededor de nosotros. O sea, yo salgo confiada con amigos y se supone que mis papás confían en que yo estoy con mis amigos. No debes de confiar ni en los amigos, incluso ni en los primos, porque también se prestan para eso. Igual las amigas también. Aunque el castigo penal es necesario, se deben reforzar otras áreas. La de meter y encerrar a la gente en las cárceles. Es una acción, no digo que no lo hagamos, es una acción, pero debe estar complementada por otras. Y sobre todo, pensando en la discusión dentro de la cultura ciudadana. Están perdiendo los valores. Usted se sube a un bus y yo en mi edad, yo me levanto y le doy el puesto a una dama, a una embarazada, a una persona de edad, pero acá el niño corre y le gana el puesto a uno. Entonces esas cosas tienen que ir mejorando desde casa y desde las instituciones educativas. Un problema a nivel mundial que no solo abarca a la comunidad migrante, sino a toda una sociedad. No hay cómo extender un hecho particular y satanizar a toda una comunidad. Eso se llama xenofobia. Si ha cometido un crimen tan grave como el que se ve, debe ser sancionado con todo lo que la ley debe implicar. Eso es un problema de Latinoamérica, no es un problema venezolano, ni es un problema ecuatoriano. En toda Latinoamérica hay violencia contra la mujer. Mariuxi Buenaño, Telediario. Y sobre este tema, la Defensoría del Pueblo hará un seguimiento de la investigación por la violación grupal en el caso de la joven quiteña Marta en un bar de Quito. Los detenidos fueron trasladados a la cárcel de La Tacunga por seguridad y permanecen monitoreados. Los 3 sujetos están monitoreados a través de videocámaras. Fueron detenidos para la investigación tras un ataque sexual contra Marta, una joven de 35 años en un bar localizado sobre las calles Chiris y Tomás de Berlanga en el norte de Quito. He ordenado que estén en una celda independiente
para tener mayor cuidado. La videovigilancia la he hecho personal, es decir, tenemos una videovigilancia las 24 horas. Los detenidos Juan Andrés M., John Alexander P. y Dani Paul P. fueron trasladados a La Tacunga, mientras se desarrolla la instrucción fiscal por el delito de violación. Se determinó que el lugar más seguro para ellos era trasladarlos al centro de detención provisional. Los sospechosos de entre 24 y 27 años de edad, 2 de ellos hermanos, que según las primeras versiones estaban bajo el efecto de sustancias psicotrópicas, fueron detenidos en el centro de diversión. La policía encontró la ropa interior de la mujer en uno de los pantalones y descubrió imágenes de la violación grupal en un celular. Un fenómeno que de alguna forma se explica desde el machismo, es un ejercicio de poder sobre el cuerpo de las mujeres. El caso de Marta ha causado indignación y repudio por la extrema violencia. Estos hombres debería haber una sanción muy drástica hacia ellos. Todo el peso de la ley, a pesar que el daño ya está hecho. Es lamentable llegar a este punto para tomar caminos y tomar cambios. La Defensoría del Pueblo condena la agresión a Marta y anuncia que hará un seguimiento del proceso. Que el Estado cumpla con la obligación de investigar y de sancionar a los responsables de este hecho. La titular Gina Benavides explicó que ha conversado con el abogado del caso Marta y que en los próximos días visitará a la víctima. Por las condiciones, por los medios utilizados y por la crueldad demostrada, nos están hablando de un deterioro en el sentido de cómo están los valores en la sociedad ecuatoriana. Según el Código Integral Penal, la condena por violación es de 19 a 22 años, pero podría variar por los agravantes. La violencia sexual ejercida de esa naturaleza, causando grave daño físico y emocional a la víctima, conlleva el agravante que, de acuerdo a la normativa, se establecerían en 29 años, 4 meses de cárcel. Para erradicar la violencia de género es necesario cambios en los patrones culturales. Hay un riesgo para cualquier mujer ecuatoriana, niña, adolescente, incluso adulta y adulta mayor, de poder ser objeto de violencia. Esta situación de riesgo obliga al Estado a que tome medidas de prevención. El lunes se anuncian movilizaciones en Quito y Guayaquil. Valeria Villarroel, Telediario. Y en este tema, hasta diciembre del 2018, las cárceles del país albergaron a 3.016 mujeres privadas de la libertad. Más de la mitad de ellas están procesadas por delitos referentes al tráfico de estupefacientes. La unidad de investigación habló con las reclusas, quienes pidieron que el Estado destine mayores esfuerzos políticos y económicos para que se les imparta talleres. Según cifras del Ministerio de Justicia, actualmente en el país existen 3.016 mujeres privadas de la libertad. El 54,17%, es decir, 1.634, han sido sancionadas por delitos vinculados al microtráfico de alcaloides. De este universo, 1.600 mujeres han sido sancionadas con base al Código Orgánico Integral Penal, 29 por la Ley de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, y 5 por el ex Código Penal. También existen casos de mujeres procesadas por actos de corrupción que suman 37, siendo el peculado la infracción en el que han incurrido el mayor número de ellas, 33. Según el Ministerio de Justicia, del total de mujeres registradas hasta diciembre de 2018, el 31,82% está en el Centro de Rehabilitación Social Mixto de Guayaquil, el 28,36% en La Tacunga, el 6,36% en el Turi y el resto se distribuye en otros 26 centros de rehabilitación. En Quito se ubica el Centro de Rehabilitación Femenino de Atención Prioritaria, que alberga mujeres embarazadas en proceso judicial y con sentencia, así como las que tienen hijos menores a los 4 años de edad o quienes han obtenido la prelibertad. Teresa y Paola, quienes están recluidas en este centro, creen que los talleres de rehabilitación deben contar con un mejor apoyo del Estado. Nos diera fuentes de trabajo. Hay madres aquí muy hábiles, ¿no? No solo somos madres que tenemos aquí a nuestros únicos hijos, sino que tenemos hijos afuera. Entonces nosotros necesitamos que nos ingrese algo de dinerito. Yo creo que un taller de los chocolates que hacen las compañeras, de pronto algunas charlas de motivación, de superación personal. Gladys es migrante colombiana. Su hijo fue diagnosticado con cáncer y la falta de recursos económicos la obligó a buscar alternativas que la involucraron en actividades ilícitas. Yo sí luché porque me dieron un indulto cuando mi hijo estaba vivo, pero no pude hacer eso y
Y yo le pido de favor que nos ayuden siquiera con un beneficio para las personas que estamos de primera vez y que cometimos un error por necesidad. Ella fue sentenciada a 8 años de cárcel y aseguró que pondrá en práctica cada una de las actividades que aprendió mientras estuvo detenida. Colectivos de defensa de derechos humanos de la mujer afirmaron que los oficios aprendidos abren otras oportunidades de vida de las reclusas. Porque lo que se castiga nuevamente es la pobreza, no el delito. Hay personas que cometen grandes desfalcos, miles de millones de dólares, como hemos visto, y están campantes, están fuera del país gozando de sus millones. Creo que sería importante también prestar un foco de atención a que si hay centros de rehabilitación social, como se los llama, realmente cuenten con todas las herramientas y necesidades básicas para que una persona pueda vivir. Observamos que hay una falta grande por parte del Estado de formación, digamos, profesional adentro de la cárcel, pero también ningún trabajo, digamos, que está hecho como prevención. Aquí en la Asamblea Nacional, los legisladores debaten las reformas al Código Orgánico Integral Penal. Y aunque en el país existen más de 3.000 mujeres que han sido detenidas y encarceladas, los asambleístas de la Comisión de Justicia afirmaron que no existen reformas que las beneficien directamente a ellas. Según se desprende de estudios, gran parte de la población carcelaria procede de familias pobres con necesidades insatisfechas y escasa educación. Suelen Granda, Telediario. Más noticias. Los restos de la cadete Sofía Chico, fallecida en el atentado ocurrido el jueves pasado en la Escuela de Policía General Santander de Bogotá, Colombia, llegaron a Quito. En un avión de la policía colombiana llegaron al aeropuerto de Tababela los restos de Sofía Chico, cadete ecuatoriana que murió en el atentado ocurrido en Colombia. Su féretro llegó cubierto con la bandera de Ecuador, honras fúnebres y solemnidad. El presidente Lenín Moreno dio el pésame a los familiares y conversó un momento con ellos. Nuestro país está de luto. Rechazamos, como los que más, todos los actos de violencia, de cualquier manifestación, todos los actos de violencia, de donde sea que vengan. Hoy la violencia en nuestra hermana Colombia cobró la vida de gente inocente, entre ellos la mayoría estudiantes, y donde se encontraba una becaria nuestra. Repudiablemente, todo atentado terrorista, toda violencia extrema en todo el mundo. Y nos solidarizamos con nuestro hermano país de Colombia, nuestra hermana Policía de Colombia, por los hechos ocurridos. Los familiares de Sofía arribaron minutos antes en otro avión de la Fuerza Pública colombiana. Las autoridades agradecieron al gobierno de Colombia por la coordinación permanente. Esperamos que la investigación que realice nuestra hermana Policía de Colombia dé los resultados debidos y adecuados para que den los autores cómplices y encubridores de este hecho criminal. El comandante destacó la valentía de los cadetes que continuarán sus estudios en la Escuela de Policía General Santander. De resaltar la valentía de nuestros cadetes. Ellos desean regresar a seguir estudiando en la Escuela Santander. Esto que ha pasado realmente les ha dolido en el alma, pero hemos visto en la moral que está muy en alta de los cadetes. Van a regresar a Colombia, pasarán unos días acá con sus familiares. En las afueras de la Escuela Superior de Policía Alberto Enríquez Gallo se recuerda a Sofía con esta fotografía y se instaló una capilla ardiente. Banderas a media asta en señal de luto. Verónica Rivadeneira, Telediario. Mientras tanto, la tarde del sábado por vía aérea arribó desde Quito a la ciudad de Cuenca Carolina Sanango, una de las cadetes de policía que sobrevivió al atentado perpetrado contra la Escuela de Policía General Santander en Bogotá, donde fallecieron 21 personas. La cadete de 20 años fue trasladada bajo resguardo policial hasta su domicilio, ubicado en el sector Quinta Chica, al norte de la ciudad, y fue recibida por familiares y vecinos. Decidió no dar declaraciones a los medios de comunicación. Carolina Sanango sufrió una herida en su oído producto de la explosión. Ella es parte de los 10 mejores cadetes ecuatorianos enviados a Colombia en 2016. La ruta del sabor. La preparación de este plato típico es una tradición familiar desde hace 55 años. El nombre del restaurante La Riobambeñita se debe a que sus dueños son de esa ciudad.
Y con la visión del negocio, instalaron el primer restaurante de comida típica del sector de Guayabamba, dejando como herencia a todos sus hijos. Que el yaguar locro es hoy el plato importante, pero comenzaron con el locro de papa. Esa es la historia de Guayabamba y de la riobambeñita con el locro de papa, que es una crema de papa que viene acompañado de queso o de cuero, acompañado con maíz tostado, chicharrón y un medio aguacate. Pero posteriormente, viendo la cantidad de afluencia de clientes, se hizo otra variedad de platos típicos y le superó al locro, y hoy es el yaguar locro el plato más apetecido aquí en Guayabamba, que es una sopa de papa que se pica en cuadrados pequeños con maní, es menudo de borrego, viene acompañado de sangre, se le hace el refrito de la sangre, cebolla con tomate y una taja de aguacate. Guayabamba está ubicada a 20 minutos al norte de la ciudad de Quito. La mayor cantidad de turismo se debe a la instalación del zoológico, conocido como uno de los más grandes del Ecuador. Les hago una cordial invitación a toda la población, a todos los ecuatorianos, ya que tenemos en los feriados, vienen de Cuenca, Guayaquil, Salinas. La ruta del sabor. Fanático como tú. Comparte la emoción. Mañana con 26 minutos, gracias por continuar en Telediario. Con el objetivo de afianzar relaciones diplomáticas de alto nivel, el primer mandatario Lenín Moreno participará del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, y recibirá una condecoración de parte de la Universidad de Salamanca en España. El presidente Lenín Moreno iniciará su agenda en Suiza, donde participará en la 49ª reunión del Foro Económico Mundial en Davos, en donde defenderá la posición de Ecuador y América Latina para la aplicación global de un crecimiento incluyente. El mandatario expondrá en la reunión mundial los avances del país en apertura económica. Según un boletín oficial, la intervención del presidente marca el regreso de un mandatario ecuatoriano al foro ecuménico en más de una década, y junto con los presidentes de Brasil, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Perú, será el encargado de difundir la visión latinoamericana en torno a la coordinación que se requiere para sostener el crecimiento económico y el desarrollo social frente a amenazas como el cambio climático y la pobreza. El foro de Davos acogerá a más de 3.000 participantes y líderes de 115 economías del mundo hasta el 25 de enero. El martes 22 participará en la apertura de la plenaria de la reunión del Foro Económico Mundial, luego en el panel interactivo Un Nuevo Día en América Latina. Dará un discurso y compartirá la mesa de panelistas con otros presidentes. El 23 de enero mantendrá encuentros con representantes de organismos financieros internacionales, con Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, y con Ángel Gurría, secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. El presidente participará en el diálogo diplomático Respuesta Global a la Crisis Humanitaria en Venezuela. El 24 mantendrá una reunión bilateral con Jim Heitman, presidente del directorio de Siemens, empresa líder global en tecnología. Luego se trasladará a España, en donde recibirá una condecoración por parte de la Universidad de Salamanca, donde dará un discurso. La delegación que acompaña al presidente está integrada por el canciller José Valencia, el secretario particular de la presidencia Juan Sebastián Roldán y los ministros de Economía Richard Martínez y Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca Pablo Campana. Retornarán al país en la noche del 26 de enero. Verónica Rivadeneira, Telediario. Y en otras noticias, en 90 días considera el Ejecutivo que estarían resueltos los títulos habilitantes y adjudicaciones de frecuencias. Este y otras 25 reformas fueron planteadas en el veto a la Ley de Comunicación enviado a la Asamblea Nacional. Además, se presentó un proyecto reformatorio exclusivo para el artículo 5. El veto a la Ley Orgánica de Comunicación fue enviado este viernes a la Asamblea. Con este documento, de forma paralela, el Ejecutivo además presentó un proyecto de reforma especial al artículo 5 de dicha ley.
a través del cual se establezca la comunicación como un derecho. Ha habido una omisión en el envío por parte de la Asamblea al proyecto inicial enviado por el presidente de la República, Lenín Moreno, en el marco de que la comunicación es un derecho. En la objeción parcial, en cambio, se proponen 26 modificaciones, entre ellas a la disposición transitoria número 8, con lo cual se da plazos al Arcotel de hasta 90 días para que se solucione el tema de la adjudicación de frecuencias y títulos habilitantes mediante concursos de acceso. La Asamblea envió la transitoria número 8, en la cual se establecía una adjudicación directa. Eso violenta los procesos constitucionales internos y viola obviamente tratados internacionales. También se deroga el artículo 98 que prohibía pautar productos comunicacionales extranjeros. Adicionalmente hemos incorporado una transitoria que nos va a permitir trabajar en las reformas que sean necesarias en los temas culturales, de publicidad, en un proceso de iniciación de lo que se denominaría la economía naranja para la innovación e emprendimiento en el sector audiovisual. El Ejecutivo reconoció que el 80% de sus propuestas fueron recogidas por la Asamblea. Por ejemplo, temas como la eliminación de la Supercom, la cual tiene un plazo de 120 días para llevar adelante su proceso de disolución. Alex Llanos, Telediario. Y el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social decidió remover al coordinador de la comisión que elige al fiscal general. Además, dio inicio con las audiencias de impugnaciones de 6 concursantes para la elección del Consejo de la Judicatura. En la recta final de sus funciones, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio aspira a concluir con la designación de las principales autoridades del Estado. Este viernes, durante la sesión del Pleno, se resolvió revocar del cargo al coordinador de la comisión que se encarga de designar al nuevo fiscal. Esto sobre la base de denuncias de difundir información por redes sociales que podrían poner en riesgo el concurso. Con votación unánime, Mentor Sánchez quedó desvinculado de este proceso. Dada la relevancia del proceso de la Fiscalía General del Estado, mi sugerencia sería dejar la decisión del reemplazo para la próxima sesión. El próximo martes se decidiría su reemplazo. Además, en el segundo punto del orden del día se nombraron reemplazos para los jueces suplentes encargados del Tribunal Contencioso Electoral. Pero encargar hasta que terminemos este proceso y designemos a los jueces titulares, encarguemos a unas 3 personas. El plato fuerte para esta jornada se desarrolla con la realización de las audiencias públicas de impugnaciones para la elección de los miembros del Consejo de la Judicatura. Se aceptaron 6 solicitudes sobre Julio Arrieta, Álvaro Román, 2 para Yolanda Yupangui, María Rosa Merchán y María del Carmen Maldonado. Se dio paso a la primera audiencia en el que Ángel Horna, impugnante del Colegio de Abogados de Pichincha, argumentó en contra de Julio Arrieta por un supuesto mal papel, mientras este último ocupara la presidencia de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces. Que no hicieron, que no se pronunciaron, porque también posiblemente tuvieron compromisos con ese régimen. Aquí venimos con certezas, con realidades, no a injuriar a la gente, no a atacar a la gente. Las audiencias continuarán a lo largo del día, ya que en cada una se invierte un tiempo aproximado de 50 minutos. De las 5 ternas presentadas para elegir a los miembros del Consejo de la Judicatura, la remitida por la Corte Nacional está impugnada y 2 miembros de la enviada por Fiscalía. César García, Telediario. Revisar las noticias internacionales. Otro hecho doloroso en el mundo. Más de un centenar de personas, entre fallecidos, heridos y desaparecidos, dejó la explosión en el estado mexicano de Hidalgo durante una fuga de combustible. Al menos 79 muertos y decenas de heridos dejó la explosión de este viernes en el estado mexicano de Hidalgo durante una toma ilegal de combustible en el estado de Tlahuelilpan. La detonación ocurrió 2 horas después del aviso de una fuga intencionada de gasolina, mientras que los habitantes se habían desplazado al lugar con bidones para intentar llevarse algo del hidrocarburo. Se han agregado entonces a los 73 ya contabilizados 6 más y podemos señalar que 79 mexicanos han fallecido a consecuencia de esta explosión. Sí hay pacientes graves en un estado con las quemaduras de más de 80% y que desde luego tienen compromiso en sus tejidos internos, en sus órganos, que prevén un pronóstico reservado. El hecho ocurre durante una crisis por la escasez de gasolina que responde a la medida del presidente Andrés Manuel López Obrador de cerrar los ductos que transportan el carburante y trasladarlo en camiones cisterna para evitar el robo de combustible. Esto retrasa su distribución en varios estados del país.
En el municipio por donde pasa el ducto Tuxpan-Tula, se han registrado 10 tomas clandestinas en los últimos 3 meses, según reportes de la empresa de petróleos mexicanos Pemex. 2 días después de la tragedia, aún se desconoce el paradero de decenas de personas y las causas reales de la explosión. La fuerza de la explosión fue de tal naturaleza que prácticamente lo único que quedaron fueron los terrenos. Pero esos terrenos, por supuesto, son parte del trabajo de investigación que nosotros vamos a llevar. Coralía Pérez, Telediario. Y 4 días después del atentado en Bogotá, miles de ciudadanos marcharon en las principales ciudades de Colombia en rechazo a lo sucedido, mientras que autoridades y familiares de los fallecidos les rindieron un homenaje. Miles de ciudadanos salieron a las calles de este domingo para rechazar el ataque terrorista sucedido el pasado jueves en la Escuela de Policía General Santander, en el que fallecieron 21 personas. La movilización fue convocada por varios colectivos, sectores políticos y líderes ciudadanos y contó con el apoyo de las autoridades. En las calles de Bogotá y otras ciudades se observaron hombres, mujeres y niños vestidos con camisetas blancas en las que se leen mensajes como "No al terrorismo", "Yo quiero la paz" y "Yo soy policía". Sintiendo la policía de Colombia, tengo dolor de patria con lo que ha pasado. Estoy marchando para rechazar la violencia sobre todas las cosas, sin tintes políticos, sin ninguna intención de fondo diferente. Entre los participantes de la marcha estuvo el presidente colombiano Iván Duque, quien acudió al Parque Nacional junto con su familia. Tras las manifestaciones, se celebró una misa en la Catedral Primada en el centro de Bogotá por las víctimas del atentado. En su discurso, el presidente Duque enfatizó la unión que vive Colombia ante esta tragedia. Me presento hoy aquí en nombre de una nación entera que llora a estos jóvenes cadetes. Toda Colombia está unida para acompañar a sus familiares y a sus seres queridos en estos difíciles momentos de dolor. El primer mandatario también anunció oficialmente que su gobierno romperá los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, ELN, debido al atentado. Coralía Pérez, Telediario. Este es un mensaje solicitado por la Secretaría Nacional de Comunicación. Ecuatorianos y ecuatorianas, este fin de semana el país vivió un hecho deleznable que ha llenado de dolor a la sociedad. Diana fue asesinada en Ibarra por su pareja sentimental y lo más grave, los policías que habían acudido a su llamada no fueron capaces de actuar para salvar su vida. Este terrible suceso será respondido con firmeza desde el gobierno y como lo ha dispuesto el presidente Lenín Moreno, nos dirigimos a ustedes para anunciar las siguientes medidas. Nuestro apoyo a la Policía Nacional y nuestro reconocimiento a su trabajo, pero inacción como la del sábado pasado no será aceptada. Quien no sea capaz de defender la vida de una persona cuando tiene la ocasión y la responsabilidad de hacerlo, no merece ser llamado policía. Los oficiales a cargo de la ciudad han sido removidos y serán sancionados conforme se ha anunciado. Me dirijo a cada policía del país para asegurarles que cuando usen la fuerza en cumplimiento de su deber y en defensa de la ciudadanía, tendrán siempre el respaldo del gobierno nacional. El agresor en este caso es un ciudadano extranjero, lo que podría provocar una generalización que solo traerá más violencia. Es momento de recordar que el nuestro también es un pueblo migrante. Todos nosotros tenemos una historia de un migrante en la familia, alguien que llegó hace generaciones o que partió para buscar oportunidades. Solo les pido actuar con los demás como quisiéramos que actúen con nosotros. Al mismo tiempo que hago este llamado, estoy consciente de que no podemos cerrar los ojos a la preocupación que existe en el país relacionada a la inseguridad y a la informalidad. Sin generalizaciones, pero con mano firme, hoy debemos diferenciar entre venezolanos que huyen del gobierno de Maduro y otros que aprovechan esta situación para delinquir. Por eso los controles se fortalecerán y a través de un registro que nos permita conocer con mayor precisión la situación de quienes se encuentran en el territorio nacional, sanciones a quienes aprovechen la difícil situación de migrantes que por alimentar a sus familias son víctimas de empleadores inescrupulosos. Hemos agotado todos los esfuerzos, pero Venezuela se niega a entregar bases de datos que nos permitan verificar la información de quienes llegan al país. Desde hoy, y en vista de que el gobierno venezolano separó a su país de la comunidad andina,
Se requerirá para todos sus nacionales la presentación del pasado judicial apostillado. Finalmente, este crimen horrendo es un acto de violencia contra las mujeres y quiero insistir en que la violencia machista no tiene nacionalidad. Repudiamos todas las agresiones contra niñas y las mujeres. Cuenten con todo nuestro esfuerzo para luchar contra este flagelo. Ecuatorianos, es momento de enfrentar los problemas con mesura, apegados al derecho, sin fomentar el odio. Preservemos los valores de paz, honestidad y trabajo que siempre hemos tenido. El gobierno de todos. Este fue un mensaje solicitado por la Secretaría Nacional de Comunicación. Seis de la mañana, 58 minutos. Gracias por acompañarnos a partir de este momento. En primera impresión hemos escuchado las palabras del vicepresidente de la República sobre uno de los temas que abordaremos esta mañana con Juan Sebastián Roldán, secretario particular de la Presidencia de la República. Este pronunciamiento gubernamental frente a la violencia xenófoba en Ibarra en contra de los inmigrantes venezolanos como reacción al doloroso caso de feminicidio que ha causado conmoción en el país. Álvaro Rosero, además, presidente de la Cámara de Medios, y su posición frente al veto parcial del Ejecutivo a las reformas a la Ley de Comunicación. También estará aquí Cristian Arellano, abogado de Marta, la joven violada en un bar de Quito. Cómo avanzan las investigaciones sobre la agresión causada por los 3 detenidos en este caso y las secuelas sobre la víctima. Y finalmente estaremos también abordando el tema de Colombia a través de un contacto telefónico. Temas y personajes de esta mañana en Primera Impresión. Buenos días. Como siempre a esta hora, 7 de la mañana en punto, recomendamos a ustedes la lectura de Diario El Telégrafo. El Telégrafo en su primera plana nos dice: justicia para Diana y todos somos Marta. El asesinato de Diana, la joven embarazada, ha conmocionado al país. El gobierno retiró de sus funciones al jefe de la policía y a la gobernadora de Imbabura. Brigadas controlarán la situación de los inmigrantes venezolanos. Esto de acuerdo a un primer comunicado emitido ayer por la Presidencia de la República. Y ciudadanos en Quito rechazaron la violencia contra la mujer en un plantón en la avenida de los Chiris. También Diario El Telégrafo en su primera plana nos dice: Moreno presente en el Foro Económico Mundial. El encuentro de Suiza reunirá a líderes mundiales. Y finalmente una información gráfica sobre la Marcha Blanca en contra del terrorismo que enlutó a Colombia y al Ecuador. En varias ciudades hubo manifestaciones. En Quito es velada la cadete ecuatoriana fallecida en el atentado con una bomba en la Academia de Policía de Bogotá, Colombia. Estas y otras informaciones las encuentra usted en la primera plana y en la entrega de hoy de Diario El Telégrafo. 7 de la mañana, 1 minuto. Gracias por acompañarnos nuevamente. Juan Sebastián Roldán, nuestro invitado en esta mañana, secretario particular del presidente de la República. Gracias por estar aquí. Aparecieron 2 comunicados. Uno ayer, que se refería a esta conformación de brigadas para controlar la inmigración venezolana, y en buena medida a la aparición de esto se le atribuye una cierta reacción violenta que se ha producido en las últimas horas. No sé si es verdaderamente un tema de causa y efecto, pero en todo caso, en este contexto, se produce un brote de violencia xenófoba, un ataque indiscriminado a madres, niños, a ciudadanos venezolanos en distintos lugares en la ciudad de Ibarra. En este momento, ¿cuál es la situación y qué está haciendo el gobierno para enfrentar estos brotes? Buenos días. Buenos días, Eduardo. Buenos días a todas las personas que comienzan la semana con estas noticias que enlutaron al país la semana pasada, tanto lo de la cadete en Colombia como lo de Diana el día sábado por la noche. Ayer el presidente de la República tuvo un pronunciamiento claro
y conciso en términos de que va a defender a los ecuatorianos y a los extranjeros que vienen expulsados por un gobierno que no termina de comprender en Venezuela el daño que le está haciendo a su propia gente. El vicepresidente en la cadena de Hoy Día decía con claridad que hay que diferenciar las personas que vienen para salvaguardar su vida, para trabajar honestamente, y aquellos delincuentes que tienen que ser encarcelados, igual que cualquier persona en cualquier país, igual que un ecuatoriano. Y ese es el otro evento triste de la semana pasada, el tema de Marta. La semana pasada también a Marta la violaron 3 ecuatorianos, no tiene que ver con la nacionalidad. Y por eso el gobierno ha tenido una posición profundamente clara, y es, van a haber brigadas para revisar que no haya empleadores abusivos que aprovechen esa situación de desesperación de los venezolanos que hoy viven la misma situación que ecuatorianos vivieron hace mucho tiempo en otros países. Y por eso el vicepresidente también decía, lo único que les pedimos es que traten a aquellas personas, a esos venezolanos, como nosotros esperaríamos y esperamos que traten a los ecuatorianos. El gobierno va a preservar el derecho, por supuesto, de esas personas de estar en el Ecuador y al mismo tiempo ha pedido un pasado judicial para que los delincuentes de cualquier otra nacionalidad no puedan entrar al Ecuador y no tengamos que vivir lo que vivimos el sábado, lamentablemente, Eduardo. El vicepresidente de la República acaba de mencionar el hecho de que el gobierno de Venezuela se ha negado a entregar información sobre los venezolanos que han ingresado al Ecuador. Por lo tanto, el gobierno ecuatoriano no dispone de información de antecedentes respecto de estas personas. Más allá de eso, también nuestra ley permite el ingreso simplemente con la cédula y en muchos casos hay quienes han ingresado hasta sin cédula. Esta laxitud, esta flexibilidad en la aplicación de las normas de inmigración de alguna manera también ha generado este contexto preocupante. Eduardo, usted que es un hombre bien informado, recordará que el gobierno hace varios meses pidió que cualquier documento con el que ingrese cualquier ciudadano que no sea de la comunidad andina, porque eso hay que explicarlo, todos los ciudadanos de la comunidad andina, que hoy día tiene que ver con Perú, Colombia y Ecuador, pueden entrar con una cédula válida a nuestro país. Como Venezuela acaba de salir de la comunidad andina por decisión del mismo presidente Maduro que tanto daño le ha hecho a ese país, ellos ya no, lamentablemente por las situaciones internas, tienen documentos rotos, documentos viejos. El gobierno pidió que todos esos documentos tengan que ser apostillados. En ese momento un juez nos negó esa posibilidad, entonces casi en el Ecuador entraba cualquier persona con un papel dañado. El mismo gobierno hace un par de meses pidió que entren con pasaporte, porque si es que no hay un pasaporte no podemos saber quién es, y si no hay un pasaporte no podemos tener registros. Y hoy día lo que pedimos es el mismo pasaporte, porque también en ese momento hubo quejas de algunas organizaciones que tienen todo el derecho, pero nosotros tenemos que preservar que no pase lo que pasó el sábado. Y ahora tendrán que entrar con pasaporte y un pasado judicial apostillado por las autoridades venezolanas, porque eso nos garantiza que no haya falsificaciones y que tengamos la certeza de que las personas que tienen que huir desesperadamente del país y vienen a trabajar, vengan, lo hagan y nosotros los acojamos como esperamos que lo hayan acogido y acojamos a nuestros ecuatorianos en otros países del mundo. Sin embargo, también debo decirle, Eduardo, que lo que se vivió el sábado, porque no pasó solamente ayer, ya el sábado en la noche, después de el triste evento del sábado, y ahí lo que dice el vicepresidente también es fundamental, y es que el gobierno respalda a todos los policías que haciendo su trabajo tengan que tomar decisiones difíciles de salvar vidas, pero también que es intolerable que los policías que estuvieron presentes ahí tenían un arma y había un tipo con un cuchillo amenazando a una mujer, no hayan actuado, como sí se ha actuado en otras ocasiones por esta misma policía. Sin embargo, esto no se soluciona, parecería, con la destitución de la gobernadora de Imbabura, más allá de que la decisión es obviamente facultativa del presidente de la República y de las altas autoridades del Ejecutivo. Pero esto lo que revela es una policía incapaz, ciertamente incapaz de enfrentar situaciones. Es decir, no había en primer lugar un negociador, 90 minutos de suplicio tuvo la víctima. No había un negociador, no había nadie que establezca términos y condiciones de entrega. Y finalmente, el asesinato de Diana se produjo de alguna manera como consecuencia de la aproximación poco cuidadosa de la propia policía, la que acercándose provocó esta reacción animal de parte del agresor, del homicida, y terminó ultimándola delante de todo el mundo. Permítame hacerle una aclaración. No es que la policía no tiene las posibilidades. Los policías que estaban en esa plaza no lo tuvieron. Yo tuve la oportunidad de trabajar con policías durante mucho tiempo de mi vida y conozco
la profesionalidad, el compromiso, la vocación de muchos policías para salvar vidas, y lo hacen todos los días. Precisamente la gente apostada del GOE, los policías del GOE que estaban en la provincia, estaban salvando a personas que se habían perdido durante 5 días en un lugar lejano de la provincia, por eso no pudieron llegar, que son aquellos que podían haber encontrado una solución. Sin embargo, eso no es excusa, los policías tenían que haber actuado. Repito que tienen aquellos policías en una situación como esa, tienen todo el respaldo del gobierno para poder actuar. Y por último, Eduardo, y esto es muy importante, la ciudadanía puede estar tranquila, porque el gobierno apoyará a la policía para que esto no vuelva a suceder y porque el gobierno también pondrá todos los límites que tenga que poner a los delincuentes que quieran entrar al país. Lo que tampoco es tolerable y también nosotros vamos a evitar es que haya ataques contra los venezolanos en términos generalizados, porque no tiene ningún sentido. No nosotros, por ser ecuatorianos, somos responsables de lo que pasó el jueves con Marta. Usted y yo somos ecuatorianos. Esos ecuatorianos que perpetraron una violación van a ir a la cárcel. Ellos son los responsables. Y hay muchos ecuatorianos que han delinquido en otros países y eso no le ha merecido a los ecuatorianos el maltrato, el escarnio y la persecución por supuesto que de que han sido víctimas los venezolanos. Y esas en las imágenes de últimas ayer horas son intolerables y el gobierno tampoco los va a permitir. Ahora, volvamos al tema, si me permite, el tema de Diana y las circunstancias de todo esto. Yo le quiero preguntar, los policías que actuaron esa noche, ¿lo hacían bajo la instrucción de quién? ¿Había un oficial a cargo? ¿Tenían contacto con un mando policial? ¿Con qué nivel de mando policial? 90 minutos es una eternidad, es 1 hora y media. En 1 hora y media una emergencia puede ser comunicada de manera absolutamente inmediata. La pregunta es, ¿quién estaba al mando? ¿Quién estaba al mando? Por un lado, y por otro, lo que puso en evidencia fue la falta de protocolos. Existen protocolos en todas partes. Es decir, basta que nuestros policías vean la televisión, vean las películas extranjeras y veremos que eso es así. Existen protocolos para casos de este tipo. ¿Por qué no se llevaron a cabo? Los policías que estaban a cargo de estos eventos han sido removidos. Los policías que tenían que comunicarse con esos policías y aquellos que manejaban el mando de la provincia también han sido removidos. Van a haber investigaciones internas. Y al mismo tiempo creo que hay que ir al fondo del asunto, Eduardo, y es la situación del femicidio. Lo grave es que es la pareja sentimental la que termina acuchillando a su pareja, es decir, la mujer a la que mata es la pareja del venezolano. Y ese es un tema que no se da solamente con venezolanos, repito, sino con ecuatorianos durante mucho tiempo. Sin duda, pero es un tema que ha venido aconteciendo y seguirá aconteciendo. Y el gobierno ecuatoriano mandó una reforma a la Asamblea Nacional en la Ley contra la Violencia de Género, en la que buscaba un mecanismo muy expedito para castigar esto. Para castigar, en 15 días podía haber una sentencia. Lamentablemente eso no se acogió y la Asamblea le tendrá que responder al país por qué no lo hizo. Solamente que, Eduardo, creo que la discusión responsable es que esto se combate con educación, esto se combate con pedagogía. La triste situación que vimos el sábado nos tiene que llevar a la reflexión a todos los ecuatorianos de cómo nos estamos tratando entre nosotros y cuál es la situación del machismo agravado en el Ecuador. La situación de femicidio lamentablemente no solamente se da en el Ecuador, sino en muchos países. Y nosotros como ecuatorianos y nosotros como gobierno vamos a tomar no solamente los correctivos que ya hemos tomado en la policía, los correctivos que hemos planteado para las normas, las peticiones a la justicia de que agiliten los procesos, sino que tenemos que trabajar con nuestros niños y nuestros jóvenes para que esto no se repita y veamos la gravedad de que la violencia impere en el Ecuador. Hablando de pedagogía y de educación, ¿cuál es el acto pedagógico que el gobierno está impulsando en torno a este brote de violencia xenófoba en Imbabura, en Ibarra? Porque vemos que hasta el momento no hay ningún detenido por este concepto, pero hay personas que están irrumpiendo en la propiedad privada, lanzando a la calle las pertenencias de los venezolanos. Esto parece la persecución nazi contra los polacos. Es decir, estamos asistiendo a un brote de violencia fascista o fascistoide en el Ecuador y todavía no vemos una reacción enérgica que le ponga freno. Vamos a relatar los hechos, ¿no es cierto? Hay 4 personas presas en Ibarra, 4 personas presas ecuatorianos que golpean a venezolanos sin ninguna razón. Entonces sí hay una respuesta, pero vamos al tema de fondo. Y han entrado 250.000 venezolanos al Ecuador, 250.000, 250.000 de personas, en una situación complicada en términos económicos para el país. Entonces la olla de presión se ha ido calentando y lamentablemente hay ecuatorianos que sin ningún sentido les culpan a los venezolanos de todo. Es decir, por este asesinato todos los venezolanos son delincuentes. Eso no va de la mano, de ninguna manera.
y eso no puede permitirse. Al mismo tiempo hay empleadores, y por eso también se van a hacer brigadas. Hay empleadores que aprovechan la desesperación de los venezolanos para contratarlos sin contrato laboral, sin seguridad social, pagándoles muy poco dinero, y con eso aprovechan para meterse más dinero en el bolsillo y dejar de emplear a otro venezolano o a un ecuatoriano con seguridad social o con contrato. Y eso ha exacerbado a la población ecuatoriana. Por eso el gobierno ha planteado algunas soluciones. 1, récord policial para que no entren los delincuentes. 2, un censo para ver cuál es la situación de los extranjeros en el país. Todos los países lo hacen, todos, para saber qué está haciendo esta persona, cómo el Ecuador lo protege, por ejemplo, para que no viva este tipo de precariedades. Una revisión de brigadas contra los empleadores, no es contra los empleados, contra los empleadores que abusen de los venezolanos. Y al mismo tiempo una propuesta pedagógica y de educación que no permita que esto se repita nunca más. Y yo sí debo decirle, Eduardo, que a todos los ecuatorianos y a nosotros en particular, las imágenes del otro día nos golpean profundamente, y el presidente de la República fue claro ayer en que no va a permitir que el comportamiento de este delincuente, de este criminal, empañe la posición de aquellos hermanos venezolanos que vienen desesperados por un gobierno que los expulsó y que generó la mayor diáspora de la historia. Y si me permite, secretario, dé paso al comportamiento de otros delincuentes. No va a suceder, pero ni con los venezolanos, ni con los ecuatorianos, ni con otras personas de otra nacionalidad. Creo que lo que tenemos que hacer aquí, Eduardo, y ahí ustedes como medios de comunicación tienen un rol fundamental, es separar las cosas. Una cosa es un delincuente que tiene que estar en la cárcel, no importa la nacionalidad, y otra cosa es la situación desesperada de los venezolanos que vienen. Por eso vamos a tomar decisiones y acciones para que no se repita esto y al mismo tiempo esos venezolanos puedan vivir tranquilos en el Ecuador. Ni ataques xenófobos, ni criminales que puedan entrar en el Ecuador a hacer lo que les da la gana. 7 de la mañana, 14 minutos. Hoy la ciudad de Quito marcha por Marta. Y esa marcha debería tener el contenido, además, incorporado de marchar contra la violencia, contra el comportamiento salvaje, donde quiera que éste se encuentre. Gracias por estar aquí esta mañana. Muy amable. Gracias. Juan Sebastián Roldán, secretario particular del presidente de la República, esta mañana respecto del pronunciamiento gubernamental sobre la violencia en Ibarra, sobre el doloroso caso de Diana y otros que están en este momento preocupando a toda la sociedad ecuatoriana. Hacemos una pausa, regresamos de inmediato. Las historias continúan y Christian Johnson te invita a conocer cómo se ganan la vida los ecuatorianos en Estados Unidos. Algunos lo hacen conduciendo. Todo el mundo me conoce como Paquita la del Bus. Otros vendiendo el sabor de nuestra tierra. ¿Cuál es el secreto de tu familia ahora? Oh, el secreto, la guayaba. Entérate qué labores hacen los ecuatorianos en el extranjero. ¿Por qué te gusta hacer esto? Porque así me gano la vida. 593 Ecuador, todos los sábados a las 19 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Todos los domingos a las 21 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Antes de nuestra siguiente entrevista, queremos comentarles que circula un comunicado de la organización
venezolana, de venezolanos en Ecuador, Venecuador, y que dice: ante los acontecimientos ocurridos en la ciudad de Ibarra, uniendo voluntades, hace del conocimiento público el profundo repudio por el feminicidio de la ciudadana ecuatoriana Diana Carolina a manos de este delincuente, sobre quien debe caer todo el peso de la ley. Hacemos extensivas nuestras condolencias a sus familiares y a sus amigos. Este asesinato no es un hecho representativo de la venezolanidad, pues esta se caracteriza en una inmensa mayoría por hombres y mujeres de bien, honestos y trabajadores. Ante los mensajes xenofóbicos que ruedan en las redes sociales, exhortamos a todos los venezolanos que residen en Ecuador a cuidarse y a protegerse, así como a sus familias. Consideramos además que no debería hacerse ninguna manifestación o concentración pública, pues esto sería exponer a la población venezolana en un momento tan crítico como el que se vive. Los buenos somos más, firma esta organización de venezolanos en el Ecuador. 7:18 minutos. Nuestro invitado Álvaro Rosero, presidente de la Cámara de Medios, y su posición frente al veto parcial del Ejecutivo a las reformas a la Ley de la Comunicación. Buen día. Vamos a ver un video introductorio y esto nos va a permitir iniciar este diálogo. El Ejecutivo envió el viernes pasado un nuevo proyecto de reformas a uno de los artículos de la Ley Orgánica de Comunicación y el veto parcial a las reformas aprobadas por la Asamblea Nacional. De inmediato, algunos de los temas que contienen ambos documentos. Desde el viernes último se encuentra en la Asamblea Nacional el veto parcial al proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Incluye 26 cambios al proyecto aprobado por el Legislativo. El documento incluye a su vez la objeción al artículo 1 del cuerpo legal, que reafirma la protección del derecho a ejercer la libertad de expresión, a buscar, a recibir y difundir información e ideas de toda índole a través de medios de comunicación. Además, el Ejecutivo propone que el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación sea el ente encargado del sistema de comunicación social y que el organismo se integre por delegados del Ejecutivo, los Consejos Nacionales de Igualdad, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, los gobiernos autónomos descentralizados y el Consejo de Educación Superior. El veto también propone 16 atribuciones para el Cordicom, entre estas regular la difusión de contenidos en la televisión, radio y publicaciones de prensa escrita que contengan mensajes de violencia explícitamente sexuales o discriminatorios. Además, la eliminación del artículo 98 de la Ley de Comunicación, que prohibía pautar productos comunicacionales de extranjeros. El concepto de responsabilidad ulterior, de acuerdo con el veto, pasa a ser reemplazado por el de responsabilidad civil. Otro de los temas que incluye el veto del Ejecutivo es el de las frecuencias de radio y televisión abierta. También el cierre de la Supercom y el futuro de su personal. Un tema de debate durante los últimos días fue el artículo 5 de la norma. El Ejecutivo envió paralelamente un proyecto de reforma que define a los medios de comunicación social. Néstor Aguilera, Telediario. Este es el tema, 7 de la mañana, 20 minutos, y nuestro invitado Álvaro Rosero, presidente de la Cámara de Medios. Buen día, gracias por estar aquí. Su posición y la de sus representados frente a las propuestas del veto parcial del Ejecutivo. Eduardo, buenos días, muchas gracias. Creo que en términos generales los medios de comunicación del país podemos sentirnos de alguna manera más tranquilos hoy en función de aspirar a que el veto del Ejecutivo, que corrige algunos errores que se sucedieron en el trámite en la Asamblea, nos permiten realizar un trabajo dentro de parámetros de mayor tranquilidad, sobre todo relacionados con el trabajo periodístico. No podemos dejar de decir que algunos temas lamentablemente se quedaron pendientes y otros, y lo más importante me parece que es esto, otros dejan hacia el trabajo, por ejemplo, del reglamento y de otros reglamentos, normas secundarias que deberá dictarse por parte del Cordicom en muchos casos, del Arcotel en otros, deja al pendiente a los concesionarios, por ejemplo, lo que signifique la suerte de las concesiones que administran. Es decir, ustedes están básicamente conformes con el contenido del veto. Repito, creo que hay algunos temas que se quedaron y en los cuales habría que trabajar. Me parece fundamental señalar la reforma planteada por el Ejecutivo en función de este malentendido que se produce en la Asamblea respecto de un tema que es crucial, la comunicación como servicio público. Habremos de estar pendientes de que el tratamiento en la Asamblea sea lo más ágil posible y que no exista ningún riesgo de que este criterio, que ventajosamente ha sido reconocido por el Ejecutivo, en efecto se lleve ya a la práctica.
Decía yo que hay temas pendientes y, por ejemplo, la eliminación del artículo 98 se lo hace con fundamentos relacionados a los compromisos que el Ecuador tiene respecto de mercados internacionales. Algunos países manifestaron su preocupación por este tipo de normas. Y cuando digo este tipo de normas es porque también existía preocupación respecto de lo que se conoce como el 1 por 1. Lamentablemente en este tema no se adoptó la misma medida de eliminación del ¿Ustedes artículo. están de acuerdo con la eliminación del artículo 98? Nosotros estamos totalmente de acuerdo con que el país se abra a todas las posibilidades que significan inversión. Estamos totalmente de acuerdo con que nuestra industria... Aunque ello represente de poner medidas de protección a la producción nacional. Siempre hemos sido escépticos, y le hablo tal vez a forma personal, Eduardo, respecto de este tipo de procedimientos que culturalmente en unos casos y en otros respecto de una industria como la audiovisual pretenden proteger a nuestros productores. Creemos que hoy es muy complicado lograr esto y sobre todo lo que hay que considerar del lado de los medios es que esto significó en alguna medida la reducción de inversión publicitaria en los medios de comunicación. Simplemente hay empresas multinacionales que no podían acceder a la tropicalización de este tipo de contenidos publicitarios o a la producción nacional de este tipo de contenidos publicitarios y eso significó básicamente una reducción que consta en cifras, ha sido importante lamentablemente. Pero una empresa que está dispuesta a no poner publicidad por esas razones, en el fondo no necesita esa publicidad para sobrevivir. Bueno, es probable que sí, es probable que no, Eduardo. Es probable que las normativas internas, es decir, que los esquemas de trabajo propios de estas multinacionales que no son adoptados en nuestro país, obligan a este tipo de decisiones, no precisamente considerando algo que no incide o que puede ser favorable. Lo que está claro es que si no existe comunicación alrededor de un producto, difícilmente va a conservar sus estándares de ventas en el mercado. Eso está claro, eso es un concepto. Y luego, ¿esto a quién perjudicó? A los medios de comunicación y creemos que a la economía en general, porque al reducir el consumo evidentemente nos vemos perjudicados todos. Estamos conscientes, sin embargo, de que ha existido una importante mejora en cuanto a los servicios que este tipo de profesionales ofrecen en el Ecuador. Es decir, muchos probablemente lo que requerían es una oportunidad, una mejor formación. Hoy tenemos una realidad distinta y seguramente la competitividad va a permitir que los trabajos que se lograron, que los logros que obtuvieron se mantengan. No tiene por qué ser distinto. Lo que se abre es la posibilidad para que otro tipo de contenidos producidos fuera, muchas veces, insisto, por políticas de empresas multinacionales, puedan ser transmitidos en medios. Contenidos no necesariamente publicitarios. Bueno, pero sobre todo publicitarios, Eduardo, que es en lo que se ha enfocado la industria fundamentalmente. No quiero concluir este diálogo sin tocar un tema que tiene relación con las grandes preocupaciones de la jornada, del momento. Y tiene que ver con estos brotes de xenofobia, de violencia callejera, con estos, con estos desbordes en el comportamiento de las comunidades respecto de los casos de violencia que están ocurriendo en el país. Usted es representante de una Cámara de Medios y cuando hablamos, como hablábamos hace un instante con el secretario del presidente de la República, Juan Sebastián Roldán, él hablaba de pedagogía pública, de educación pública, y hay que decir que no existe otro instrumento de pedagogía pública, instrumento real, que los medios de comunicación. Yo le quiero preguntar, ¿ustedes reflexionan respecto de lo que está aconteciendo? ¿Vislumbran algún género de compromiso, de comportamiento, de respuesta y reacción como Cámara de Medios? Bueno, yo siento que los medios de comunicación han sido capaces a lo largo de la historia de asumir sus errores y de plantearse retos respecto de lo que la sociedad nos plantea día a día. Lo que estamos viviendo hoy en el Ecuador sin duda nos debe llamar la atención a todos, a medios de comunicación. Nos debe llamar la atención a todos los ciudadanos, nos debe llamar la atención en nuestro rol de padres, nos debe llamar la atención respecto de lo que hacemos en nuestras familias, de las discusiones que sostenemos. Habemos quienes creemos y estamos convencidos que la comunicación puede efectivamente ser y convertirse en un actor fundamental dentro de este término que me llama la atención, la pedagogía pública. Estamos dispuestos a asumir nuestro rol. Lo que no se puede confundir, sin embargo, Eduardo, con el hecho de creer que a través de políticas públicas
los medios de comunicación puedan efectivamente uniformar un comportamiento. ¿Y a qué me refiero concretamente? Dentro del tema que estamos hablando, la reforma a la Ley Orgánica de Comunicación, se han hecho importantes cambios y se deja la puerta abierta para que efectivamente se trabaje en contenidos educativos que puedan ser transmitidos de manera eficiente por los medios de comunicación. No dejando conceptos abiertos, no dejando a la interpretación de cada medio o de otros actores lo que significa el compromiso de los medios de comunicación y no permitiendo bajo ningún punto de vista que se aprovechen de estos espacios para, en cambio, transmitir ideas estrictamente de orden político. Creo que en ese sentido la reforma ha dado pasos muy importantes. El reto está para todos. El reto es para quienes de alguna manera hoy asumen responsabilidades como el CORDICOM para legislar en cuanto a normas secundarias. ¿Cuál podría ser el rol frente a estos temas? El reto está para los medios de comunicación, para ustedes los comunicadores. Eduardo, yo estoy convencido de que la gran mayoría hemos estado y estaremos a la altura de los retos. Ahora, la lucha contra el feminicidio, la lucha contra la xenofobia, la lucha contra la intolerancia y contra toda forma salvaje de violencia social no admite matices, no admite matices. Hay una sola posición posible y esa posición es ser explícitamente educadores de la sociedad, alertar, llamar la atención. Entonces, dudo que este tipo de temáticas caigan en el terreno de la manipulación política que se llama, aunque son temas profundamente políticos. Pero dudo personalmente que eso sea así. Hoy la sociedad ecuatoriana está reclamando definitivamente cambios de fondo, cambios sustanciales, y en ellos los medios de comunicación tienen un rol fundamental. Eduardo, si me permite, habemos quienes desde los medios estamos convencidos que el tratamiento de temáticas, por ejemplo, respecto a la educación sexual, son fundamentales. Todavía son temas tabús en nuestra sociedad. Todavía la gente no habla con sus hijos respecto de sexualidad por llevarse de una lógica de no abrirles los ojos a muchachos, adolescentes. Los índices, las estadísticas nos demuestran que la iniciación sexual en nuestros hijos es realmente a edades que no quisiéramos aceptar. La lamentable cifra de embarazos en adolescentes. Es decir, creo que tenemos retos fundamentales respecto de este tema, pero jamás vamos a suplir el rol que los padres tienen respecto de la formación de sus hijos, y esa responsabilidad me parece que la podemos manejar de manera compartida. 7 de la mañana, 29 minutos, Álvaro Rosero, presidente de la Cámara de Medios. Lo han escuchado ustedes en esta mañana, gracias por Eduardo, estar aquí. Y vamos al tema final de esta entrega. Nuestro siguiente tema tiene que ver con otro caso que ha causado conmoción. Jessica Jaramillo, abogada y especialista en temas de género y de violencia contra la mujer, aseveró que el caso de Marta, quien fuera agredida sexualmente en un bar de Quito, no solo se debe analizar desde el plano jurídico, sino desde el contexto de la sociedad. En primera impresión, el viernes último, se refirió a los agravantes para los detenidos que son acusados por la violación en grupo. La violencia y los efectos psicológicos y físicos que han ocasionado en Marta va a traer como este agravante que establece el artículo 171 del Código Orgánico Integral Penal, dado que la violencia ejercida de esa naturaleza, la violencia sexual ejercida de esa naturaleza, causando grave daño físico y emocional a la víctima, conlleva el agravante que, de acuerdo a la normativa, se establecerían en 29 años, 4 meses de cárcel, ¿no? Es decir, el nivel de agresión ha sido tan fuerte que hay un daño físico en las partes íntimas de la mujer y obviamente el grave daño que ha causado a esta persona. Pero ahí hay una condición que hay que considerar, lo que es fundamental, y es precisamente por qué la actuación en manada. 7 de la mañana, 31 minutos, Cristian Arellano, abogado de Marta, la joven violada en un bar de la ciudad de Quito, se encuentra esta mañana aquí. Gracias por aceptar esta invitación. Comencemos por esta actuación en manada, en grupo. Entendemos que dos de las personas, dos de los agresores, eran, por supuesto, muy, entre comillas, amigos de Marta, personas conocidas de larga data. ¿Qué explicación tiene usted para este comportamiento en dos personas con las que Marta ya había establecido una relación supuestamente de amistad? Buen día.
Buen día con todos. Sí, en realidad es algo sorprendente el que ha llegado a todo mundo, ¿no? En el sentido de que nos puede pasar a cualquiera. Tenemos que una relación de amistad de más de 2 años que habían salido en varias ocasiones se transformó en algo totalmente atroz. No sabemos. Marta no sabe por qué llegó a pasar esto. Personas con las que ella confiaba hayan podido recaer en esta acción. Sin embargo, yo creo que nuestra sociedad en sí, en los últimos tiempos, ha cambiado y ha generado en formas de machismo fuertes, que se recibe comentarios inclusive en redes sociales, tratando de culpar a la víctima, diciendo por qué estuvo ahí, por qué lo hizo esto, por qué hizo esto otro. Acciones ajenas al hecho, a la aberrante acción. Porque de alguna manera las mujeres y los hombres somos iguales, tenemos los mismos derechos, y la confianza que tengo con una persona podría haber pasado no a Marta, podría haber pasado a un hombre mismo. Entonces, no generalicemos este caso. Marta, somos todos. ¿Cuál es la posición suya como representante legal de Marta en este proceso, en este caso? ¿Cuál será el camino legal que seguirá usted en este caso? Bueno, nosotros pedimos el máximo de la pena, ¿no? Como es netamente el 171.1, el delito de violación, se establece de 19 años a 22 años. Pedimos que se establezca el máximo de la pena. Así también existen los agravantes que establecen en el 48 del Código Orgánico Integral Penal, con los que nosotros pediríamos que se suba la pena a lo que es 29 años, 4 meses. ¿Cuáles son los delitos tipificados, además de violación? Bueno, primero tenemos uno de lo que es la inconsciencia para hacer el tema de violación, y los agravantes son, primero, que eran amigos. Segundo, haber sido más de uno, son 3. Tercero es que se grabó la acción en video. Entonces serían varios de estos temas que se tomarían en cuenta, por Fiscalía, obviamente. ¿Cuál es la situación, el estado de su representada en este momento? Le quiero preguntar, ¿ella fue efectivamente drogada? ¿Fue narcotizada? ¿Estaba bajo el influjo de alguna sustancia que le proporcionaba? Bueno, se ha hecho los análisis de sangre de Marta, eso estará en Fiscalía, está haciendo las investigaciones, pero visualmente no estaba en sus cabales. La acción aparentemente fue 4:20, ella salió de su casa a las 11 de la mañana y el estado en el que se encontró ella es imposible de que pueda haber estado en poco tiempo, llegar a recaer a ese estado, valga la redundancia, ¿no? Pero no se ha probado todavía, los exámenes no han probado todavía el tipo de sustancia que pudo haber ingerido. Fiscalía lo está analizando. No quiero entrar en detalles en ese tipo de temas porque se puede tratar de malinterpretar cualquier comentario que yo haga. Entonces, en ese sentido, mantenemos que Fiscalía, en su respectivo momento, esclarecerá las cosas. ¿Los autores de este crimen son autores confesos? ¿Existe la confesión por parte de ellos? ¿Declararon ante alguna autoridad o suficiente cantidad de testimonios, de testigos que den cuenta de que ellos reconocieron ser los autores de aquello? Bueno, ellos se cogieron al silencio, ya. Hasta el momento no tenemos pronunciamiento alguno de ellos. Sin embargo, el video que en el momento ocurrió, lastimosamente, yo estuve presente cuando uno de los presuntos agresores entregó el celular con la clave, se veía la participación de los 3. Entonces, esperemos que a su momento los elementos recabados por Fiscalía se puedan utilizar como prueba para que el señor juez que esté a cargo de esto que pueda dar la resolución con el peso de la ley.
Aunque sea por el impacto público en torno a este caso, este debería ser un caso bastante expedito y rápido en su trámite. ¿Cuánto tiempo calcula, estima o espera que dure ello? Bueno, nosotros esperamos que en el tiempo que se ha establecido de los 30 días de instrucción fiscal sean suficientes para establecer los elementos de convicción para que Fiscalía proponga la acusación ante el señor juez competente. El procedimiento tenemos que ver, aquí hay un tema importante, ¿ya?, que basa desde la toma de los indicios por parte de la Policía Judicial. La policía actuó de manera vehemente, o sea, la policía hay que generar de mi parte un aplauso porque trabajaron de manera prolija y de alguna manera tomaron cada prueba, cada indicio que la policía pudo tomar, se embaló correctamente y se trasladó en la cadena de custodia. Tenemos la gran cantidad de indicios que policía de criminalística ha trabajado hasta el día domingo, recabando toda la información posible. Creo que con todo lo que se ha presentado, 30 días van a ser suficientes para que la fiscal a cargo pueda ya tomar una idea básica de lo que el delito fue cometido. ¿Cómo se encuentra Marta? Marta se encuentra estable, ya está tratando de formar nuevamente sus acciones normales, y no porque ella lo pueda, sino porque ella aún tiene recelo de que sepan quién es, ¿ya?, del qué dirán, o una vergüenza. La vergüenza es de los individuos que perpetraron la acción. Ella tiene la fuerza del pueblo, tiene la fuerza vehemente de toda la ciudadanía, que les pido igual a la ciudadanía, les pido que por favor, las cosas hay que hacerlas con calma, hay que hacerlas con conciencia, evitando desmanes. Algún momento decían, no hay que ponerse al nivel de otras personas. Hay una frase que está en redes sociales, dice, los buenos somos más. Sí, los buenos somos más, y tenemos que de alguna manera establecer nuestra conciencia y hacer las cosas bien. Si entramos con gente que se infiltre, que traten de hacer daño, denunciemos esta situación. Sé que habían existido un par de individuos que quisieron hacer daño al lugar donde ocurrió este delito, pero de alguna manera eso nos afectaría la investigación, pues. Todavía estamos tomando pruebas, tomando indicios por parte de la policía, y que nos hagan un daño de este tipo, no nos están ayudando. ¿Pero han sido identificados por las autoridades? No, lastimosamente son tema de extrajudicialmente que se ha establecido, y que alguien les hizo caer en conciencia a estas personas, creo que era uno de los vecinos del sector, que le dijo, o sea, no hagan esto, y bueno, sino que básicamente es lo que tenemos que establecer a la ciudadanía. Las cosas hay que hacerlas con inteligencia, las cosas hay que hacerlas con paciencia. Gracias por aceptar la invitación a este programa. Hoy en la ciudad de Quito hay una marcha multitudinaria por Marta. Ojalá que ella escuche esta sonora expresión de compañía, de solidaridad, de afirmación a su valor, a su valentía, la que demanda encarar este caso. Los buenos somos más y estamos con ella. Gracias nuevamente por estar aquí. A las órdenes. 7 de la mañana, 41 minutos. Gracias a ustedes, amigas y amigos, por seguirnos. Un buen día. Ideas diversas. Posiciones contrapuestas. Perspectivas diferentes. Nosotros nos enfocamos en los argumentos
Ustedes sacan las conclusiones. Blanco y negro, todos los lunes a las 22 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Latinoamérica y su historia. Su desarrollo. El colapso del sistema de energía. Economía y política. Una mirada a sus personajes y lugares. Explorando temas trascendentales. En los meses de oscuridad que dejó la tormenta tras su paso. América Ahora. Todos los domingos 18:30. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Este martes, en Memoria del Futuro. En Braille, un robot que escribe y dibuja para personas con discapacidad visual. Lauretino, un dispositivo que reduce la emisión de gases en motores de combustión. Y Sojukai, una práctica que mezcla el arte marcial con danzas ancestrales. Las buenas ideas están en Memoria del Futuro. Este martes a las 22 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Se inicia este segundo bloque informativo en Telediario con este doloroso hecho ocurrido el fin de semana en la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura. Un hombre asesinó a su pareja tras mantenerla retenida por más de una hora. La víctima se encontraba en estado de gestación. El hecho inició cerca de las 21 horas de este sábado 19 de enero, cuando en pleno centro de la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura, un hombre de origen venezolano con cuchillo en mano amenazó a una mujer. La víctima, Diana R., permaneció en manos de su agresor por 90 minutos y cuando este se vio acorralado por la policía, lanzó 3 puñaladas contra el tórax de la mujer. Llega aquí en paro cardiorrespiratorio, sus signos vitales, se realizan todas las medidas avanzadas y básicas y avanzadas de reanimación, pero la paciente no sale en paro y se declara su fallecimiento. Lo sucedido conmocionó a la población. La violencia es general y es un problema social, pero no se puede comparar con la violencia hacia la mujer, que es una violencia exclusiva con la condición de ser mujer. Lucy Jiménez, Telediario. El femicidio de Diana conmocionó al país y generó la reacción de las autoridades. El primer mandatario anunció controles e indicó que no se permitirá la muerte de más mujeres ecuatorianas. La ministra del Interior también aclaró en Twitter que la Policía Nacional puede usar la fuerza cuando se trata de evitar un delito o defender una vida. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno rechazó en Twitter la muerte de Diana C. en Ibarra, a manos de su expareja, quien la asesinó frente a efectivos policiales. Ecuador es y será un país de paz. No permitiré que ningún antisocial nos la arrebate. La integridad de nuestras madres, hijas y compañeras es mi prioridad. He dispuesto la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación legal de los inmigrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera. Analizamos la posibilidad de crear un permiso especial de ingreso al país. Les hemos abierto las puertas, pero no sacrificaremos la seguridad de nadie. Es deber de la policía actuar duramente contra la delincuencia y el crimen, y tienen mi respaldo. Aplicaremos todo el peso de la ley a quienes no hicieron nada ante la violencia, la injusticia y el ejercicio criminal del poder. La ministra del Interior así reaccionó en Twitter ante los hechos en Ibarra. Lo ocurrido en Ibarra es un horror inaceptable. La muerte de Diana debió ser evitada con el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional. Hemos decidido el cambio de gobernadora y jefe de policía y el envío inmediato de fuerzas especiales. Esto se produce en la ciudad en donde tenemos un policía preso por haber hecho uso de su arma, en mascarilla. Y un día después de que la jueza Martínez liberó a todos los detenidos en un importante operativo en Buenos Aires, parroquia convertida en foco de ilegalidad y violencia. Ya en Imbabura, acompañada del comandante general de la policía y el director nacional de operaciones. Como lo habíamos anunciado, grupos especiales de la policía han llegado ya para apoyar en la zona. Personal de Humo, Goe y GIR permanecerán aquí hasta nueva orden. Lo he dicho al interno de la policía, lo han comunicado los generales y el mando y lo repito, así lo permite la ley. Cuando se trata de defender una vida o evitar un delito, la policía no solo tiene la facultad de usar la fuerza, tiene el deber de hacerlo. Verónica Rivadeneira, Telediario.
Y es así que la ministra del Interior, María Paula Romo, y la cúpula policial se trasladaron a la ciudad de Ibarra para analizar las circunstancias de la muerte de la mujer que perdió la vida en manos de su pareja. Al centro carcelario de la ciudad de La Tacunga será remitido el ciudadano extranjero que asesinó a su conviviente en la ciudad de Ibarra. Así anunciaron representantes de la Fiscalía. En este momento el señor se encuentra preso y con rumbo hacia La Tacunga. Simplemente se están tomando las medidas del caso para su traslado. Se dictaminó 30 días de instrucción fiscal para determinar las condiciones en las que se produjo la muerte de Carolina Ramírez. La Fiscalía seguirá vigilante cada uno de los pasos e investigaciones que en este tipo de delitos se sigan dentro de las denuncias que conocemos. Aclararon que los policías que presenciaron este hecho no están detenidos, sin embargo serán removidos a otros comandos. Los oficiales superiores que participaron en la noche de ayer sí van a ser removidos. Los nombres no los tengo, quienes van a reemplazar, en los próximos días los daremos a conocer. María Paula Romo, ministra del Interior, recordó que la policía está facultada para hacer uso de la fuerza progresiva. Pueden usar la fuerza y hay reglas para el uso de la fuerza. Tienen que conocer los detalles de la ley, porque los comentarios que muchas veces se generan desde el punto de vista de la ciudadanía no reemplazan la ley. Anunció que se dotará de armas no letales a los uniformados para hacerle frente a los delitos en los que esté en juego la vida de los ecuatorianos. La policía entonces tiene diferentes herramientas para intervenir en diferentes situaciones. Y por supuesto siempre estamos dispuestos a examinar si es que nuestros recursos materiales y humanos pueden mejorar. Romo dijo que esta provincia atraviesa por un ámbito de inseguridad, producto de la minería ilegal y la presencia de extranjeros. Lucy Jiménez, Telediario. 7 de la mañana con 48 minutos y en Quito una masiva concurrencia tuvo la convocatoria de organizaciones de mujeres y ciudadanos que se congregaron con carteles en la tribuna de los Chiris en el norte de la capital. Rechazaron la violencia contra las mujeres y reivindicaron el derecho a caminar seguras por las calles. Con una masiva concentración, mujeres y hombres vestidos de negro rechazaron los actos de violencia sexual cometida en contra de Marta y la muerte de Diana y de todas las mujeres que han sido víctimas de alguna forma de violencia de género. Ha cobrado vidas de mujeres. Actualmente las cifras en nuestro país son alarmantes. Resulta que cada 3 días, es decir, cada 72 horas, se asesina a una mujer. Y piden cambios en la sociedad en su conjunto. Y el que las personas, y especialmente los hombres, no reconozcan o ignoren tal vez que estamos en una sociedad en la que la violencia, pero sobre todo la violencia hacia la mujer es algo institucionalizado, es algo social, entonces no vamos a cambiar. Así que hay que darse cuenta y despertar todos. Mientras las jóvenes y las mujeres reivindicaron su derecho a salir a las calles sin miedo. No hay ninguna obligación a que nosotros tengamos que taparnos y tener que correr peligro cada día en las calles. Quiero llegar tranquila, quiero que mi mamá esté tranquila, quiero que mis amigas lleguen tranquilas a la casa. Manifestaron que se requiere cambiar la forma de relacionarse entre hombres y mujeres. Porque el último caso es un caso que es sintomático y no se puede dejar pasar, ¿no? Porque es esta agresión en grupo, además cargada de una violencia que no se había visto, ¿sí? Con una violencia, diría, obscena, ¿no? Entonces esta violación hay que pararla así. También pidieron a las autoridades que quienes cometen actos violentos contra las mujeres y las niñas sean juzgados para que no exista impunidad. Verónica Rivadeneira, Telediario. 7 de la mañana con 50 minutos y esta mañana nuestro compañero César García se encuentra en el obelisco de la Vicentina en el norte de la capital y nos hablará sobre la historia de este barrio que perteneció a una de las haciendas que existían en el Quito de antaño. César, buenos días, te escuchamos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sofía? Muy buenos días, saludando a nuestros amigos televidentes en Telediario. Siempre la manera de hacer la diferencia desde la sociedad es precisamente en la convivencia con la comunidad, en los barrios, precisamente para crecer en seguridad y protegernos mutuamente. Por eso estamos acá en la Vicentina, un barrio también muy popular de la ciudad capital, en donde hay mucho por contar. Voy a invitar rápidamente a Fabián Amores para que nos dé una introducción histórica de lo que es la Vicentina. ¿Cómo nace este barrio, mi estimado Fabián? Tengo entendido que habían varias haciendas en Quito, esto era una de ellas.
Sí, claro, eran varias haciendas que existieron hasta principios del siglo XX, cuando se empiezan a lotizar algunas de ellas porque las familias venden al municipio, y entonces así es como se empieza a conformar la nueva ciudad de Quito hacia el norte y luego hacia el sur de la ciudad, ¿no? En este caso estamos hablando de un barrio que se conformó en el año de 1933 y que se le pone el nombre de La Vicentina, ¿no? Este es un barrio que se construye en los terrenos que pertenecieron a la Junta de Asistencia Social, y así es como nace lo que ahora llamamos como La Vicentina, y que el nombre responde a la devoción de las personas a San Vicente Ferrer, que es el patrono de La Vicentina. Muy bien, más adelante vamos a estar conversando con ustedes para contarles detalles al respecto del obelisco, del leprecomio, que también forma parte de la historia de este barrio, y cómo, gracias a la iniciativa de varios moradores, se está haciendo una recuperación de varios espacios que fueron sometidos por la inseguridad, y que gracias al arte y a la iniciativa de los vecinos es posible rescatarlos. Detalles en pocos minutos en Más Cerca con Arturo Barriga. Mientras tanto, vamos a una pausa y regresamos con más información en Telediario. Hoy. Todo puede ser con vos, Lolita. Todo el mundo se va a enterar que Gigi no existe y que en verdad es que... A él no le gustan las impostoras, las farsantes, las mentirosas ni las falsas. No me quiere de ninguna manera. Heidi, de lunes a viernes a las 17 horas. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Calor intenso. Nieves perpetuas. Rutas extremas. La guía básica para sobrevivir y ser a prueba de todo. Sobreviviente con Bear Grylls. De lunes a viernes, 19 horas 10. Por Ecuador TV. Comparte la emoción. Si quieres tener al bebé, no me opondré más. Entonces ahora tú... No me malentiendas. No tengo más dinero, ¿entiendes? Oye. No sacarás nada con amenazarme. Yo hago lo que digo. Buena suerte. Mi último deseo. Hoy, 21 horas, por Ecuador TV. Comparte la emoción. Con una noticia positiva, el reality digital de los medios públicos En las Puertas del Horno llegó a su fin este viernes. El artesano Ángel Armas se consagró como el mejor panadero de Quito. El equipo de producción de la Unidad Digital de los Medios Públicos prepara ya una segunda temporada de este exitoso programa. Es el primer alimento del día de casi todas las familias ecuatorianas, y en su elaboración están las manos y el corazón de miles de artesanos quienes madrugan y se esfuerzan diariamente para que el producto estrella de los desayunos deleite a grandes y pequeños. Este viernes se realizó la premiación del reality digital de los medios públicos En las Puertas del Horno, una propuesta que arrancó el 23 de noviembre del año anterior y que culminó nombrando a un ganador, el mejor panadero de Quito. Esta designación recayó en Ángel Armas, un joven artesano que ha dedicado su vida a este oficio. Él fue el mejor de un total de 25 panaderos inscritos inicialmente. Para mí significa todo. Para mí es lo máximo que me puede pasar a mí, lo máximo para cualquier persona, para seguir emprendiendo, para seguir con mis metas. Pensamos ponernos otras panaderías. La grandeza de Ángel no radica en su habilidad de hacer el mejor pan, sino en el gesto que tuvo al donar el premio a otro competidor para que inicie su propio negocio. Es verídico, aquí en el Ecuador al artesano, a la gente que quiere emprender no le apoyan. Entonces Luis es una de las personas que trabaja a mano, yo lo he visto, y con esto va a iniciar su negocio y va a seguir para adelante. En la producción del reality En las Puertas del Horno intervino un equipo de 40 profesionales.
La unidad de medios digitales de los medios públicos ya planifica una segunda temporada. Ecuador, las estadísticas lo dicen, es un país de emprendedores, necesitamos apoyar el emprendimiento, entonces ¿por qué no pensar en una segunda temporada? No sé si en Quito o en cualquier otra parte del país, no sabemos si del pan o de cualquier otro producto. Propuesta que, desde los medios públicos, busca visibilizar el talento de valiosos ecuatorianos y ecuatorianas que están en búsqueda de una sola oportunidad, darse a conocer. Al final el rol de los medios públicos aquí en Ecuador y en cualquier parte del mundo es contar la voz del pueblo, contar la voz de la ciudadanía. Entonces este reality sirvió para contar justamente o acercarnos a la actividad de los panaderos, que es lo que más consumimos los quiteños en el desayuno es pan. Entonces tenemos que acercarnos y por qué no ayudarles también a salir adelante. Este concurso tuvo el aval de un jurado conformado por reconocidos chefs especializados en panadería y pastelería. Lo que se calificaba enteramente es la técnica, todos cumplen con buenos estándares. Luis Pérez ocupó el segundo lugar, Luis Llerena el tercero y Alfredo Delgado el cuarto puesto. Ellos son la crema innata de la panadería quiteña. Javier Ceballos, Telediario. Y por supuesto, les presentamos a una reconocida empresa automotriz que presentó la primera moto que se puede controlar a distancia en el CES 2019 celebrado en Las Vegas. BMW informó que el propósito de este proyecto no es lanzar la motocicleta independiente al mercado, pero la tecnología que usan podría aparecer en otros vehículos. Esta es la primera moto autónoma. Está preparada para acelerar, frenar, girar y detenerse sin ayuda de un conductor. Según la compañía, tiene un motor eléctrico que se encarga de mover la dirección, actuar sobre los frenos, caja de cambios automatizada y un caballete lateral motorizado. La firma alemana destaca que todo esto se logra a través de un conjunto de software y un potente sensor GPS para detectar el movimiento y la posición de la moto. El programa de computador de la R1200 no solo es capaz de trazar un circuito preestablecido, sino que está apto para leer el entorno, detectar obstáculos y esquivarlos. Una de las cosas que BMW compartió fue que la intención de este proyecto no es lanzar la motocicleta autónoma al mercado, sino más bien usarla como campo de pruebas. Después de 2 años de intenso perfeccionamiento, la empresa automotriz ha demostrado cómo la tecnología nos acerca al futuro con una máquina sin conductor. Clever Guamaní, Telediario. Amigos, es momento de despedirnos. Antes de hacerlo, quiero hacer un llamado a la calma, un llamado a no promover la violencia, porque se termina convirtiendo en una espiral que se alimenta de xenofobia, que se alimenta de miedo, de misoginia, de homofobia y muchos otros males más que lo que hacen es descomponer la sociedad. Así que es momento de decir basta, porque Ecuador es un país de paz. Muy buenos días, amigos y amigas.